destino para el cual fueron entregados. He dicho, presidente. Gracias. Diputado, le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Chile en el tiempo del Partido Socialista de 8,5 minutos. Puede ocuparlo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primero quiero reconocer el trabajo hecho por el presidente de la comisión, el señor Jaime Pilowski, sin cuya perseverancia y compromiso no habríamos arribado al resultado que está arribando la comisión investigadora, pero también al resto de los parlamentarios que la integraron. Creo que todos se esmeraron por hacer una investigación lo más acuciosa posible. Señor presidente, aunque esto no está dicho expresamente en el informe, creo que es bueno dejar establecido que ha habido un medio ambiente propicio para favorecer la comisión de este fraude, que no es el único que ha afectado al sistema de defensa. En otras ramas también se han sufrido cuestiones parecidas, no del talante delictivo que tiene esta, pero irregularidades en las adquisiciones de armamento ya parecen el pan de cada día. Y esto, señor presidente, ocurre porque ese medio ambiente favorable, constituido por lo que fue la transición y la prudencia de la misma, la subsistencia de la ley reservada del cobre, que se manejaba con absoluta informalidad, como se deduce de la lectura acuciosa del informe que hoy día se pone a la consideración de la sala, y de la existencia de un código de justicia militar que les da una justicia especial a los militares, aunque estos incurran en la comisión de delitos bastante ordinarios y comunes. Y todo ello redundó en la existencia de una autonomía relativa de las fuerzas del sistema de defensa, que por lo mismo eran como una incitación a la laxitud en los controles y a la sensación de impunidad que cuando se cometía un delito, bueno, iba a pasar sin mayor consecuencia para quien lo cometiera. Dicho esto, señor presidente, que son las razones que a mi juicio el Estado debiera atacar en el futuro para que no vuelvan a ocurrir situaciones de esta especie que no solo mueven al escándalo nacional y al desprestigio de las Fuerzas Armadas, sino que al debilitamiento del sistema de defensa. La piedra clave de la defensa, señor presidente, es la unidad nacional, la unidad del pueblo y el aprecio del pueblo por sus Fuerzas Armadas. Cuando estas cosas ocurren, eso se debilita gravemente. El que piense que la defensa se basa en una metralleta más o un cañón menos está profundamente equivocado. Tiene que ver con la moral nacional. Y eso es lo que se ha visto gravemente afectado con este tipo de situaciones. Señor presidente, en este fraude, sin duda que hay una participación directa en los hechos delictivos de los llamados clases, cabos, sargentos, en general personal subordinado. Algunos se resisten a aceptar la idea de que este delito haya sido cometido por este personal subordinado y piensan que necesariamente tendría que haber la participación de altos mandos. Y lo dicen además con un cierto dejo de desprecio hacia la función de los cabos y los sargentos. Yo quiero recordarles que los cabos y sargentos en la historia militar de Chile han tenido a veces muchísimo más importancia y brillo que los altos mandos. Para recordar un pequeño episodio que yo sé que provoca escozor, pero que ahí está en la historia de Chile, inevitablemente, la insurrección de la escuadra del año 31, que pedía la revolución social, que pedía reforma agraria, nacionalización de las riquezas básicas, fue dirigida por el cabo Astica. Señor presidente, tal vez no haya habido la posibilidad de demostrar la participación de altos mandos, porque nosotros tuvimos una imposibilidad que fue citar, después de que habían aceptado, finalmente se desistieron, a quienes aparecían imputados directamente del hecho.
y tal vez ellos hubieran podido relatar si había compromiso de mandos más altos en este asunto o no. Pero lo que sí es incuestionable, independiente del libreto con que llegaron a declarar la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios del Ejército, que siempre estuvieron debidamente adecuados por oficiales en ejercicio, trataban de hacer, señor presidente, un delicado equilibrio, libreteado, por cierto, que hacía uniforme las declaraciones, tratando de decirnos que no había negligencia en el control, que los que habían cometido el delito eran delincuentes subordinados a ellos, y reconociendo esto, trataban de decirnos que no habían sido burlados por sus subordinados en el ejercicio del control. Y todo esto para eludir la responsabilidad en la negligencia, que, señor presidente, ha quedado establecida de manera indesmentible, no por la comisión investigadora solamente, en cuyo texto esto está, sino que por el juez militar, el señor Astudillo, que ha procesado a 3 ex generales que fueron jefes del Comando de Apoyo de la Fuerza por negligencia en el cumplimiento del deber, por no haber fiscalizado, por no haber supervisado, por no haber controlado, con lo cual queda desmentida todo el libreto que nos vinieron a relatar las personas que comparecieron debidamente asesorados por oficiales aún en funciones. Señor presidente, hay algunas recomendaciones que se derivan de este informe y que es preciso, a mi juicio, dejar establecido. Primero, la necesidad urgente del cambio del sistema de financiamiento de la defensa, dejando de lado la ley reservada del cobre y reemplazándola por un mecanismo presupuestario que sea transparente, controlable y seguible por el Parlamento. Segundo, la eliminación del Código de Justicia Militar, que se ha convertido en una especie de refugio para delitos comunes que se cometen con el uniforme, desprestigiando a las Fuerzas Armadas y estableciendo una sospecha entre la ciudadanía, el pueblo de Chile y sus mecanismos de defensa. Tercero, señor presidente, quedó demostrado que el problema de la cautelación de los recursos provenientes de la ley reservada del cobre, en todo lo que se refiere a su tránsito por el Banco Central, Tesorería General de la República, Banco Estado, la propia Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, no es donde está el problema. Ahí estaban bien custodiados los recursos. El problema estaba cuando salían a las licitaciones. Y ahí es donde la tentación se convierte en hecho delictivo. Y por eso, señor presidente, hemos propuesto y pedimos que se ponga en tabla un proyecto de ley Desgraciadamente no, porque tenemos el acuerdo de que, llegado el tiempo, se corta el micrófono. Si otra bancada tuviera la disposición de otorgarle algunos minutos. El PPD 2 minutos. El PPD 2 minutos. Diputado, 2 minutos con cargo al PPD. Gracias, presidente, gracias también al PPD. Hemos presentado un proyecto de ley prácticamente aceptado por la unanimidad de la sala, patrocinado por todas las fuerzas políticas, para establecer una inhabilidad de 8 años a los altos mandos que se acogen a retiro en las Fuerzas Armadas, para impedirles participar como funcionarios en empresas que hacen licitaciones por bienes y servicios con las Fuerzas Armadas, con el propósito de evitar los vínculos perversos que se establecen en estas licitaciones. Señor presidente, finalmente quiero decir
que la negligencia en el control y la fiscalización no solo ha estado en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, como lo ha señalado el juez Astudillo, sino que también en la antigua Contraloría General de la República, sobre todo en la época en que la dirigió el señor Ramiro Mendoza, que hizo abandono de sus deberes y renunció explícitamente a la fiscalización del uso de los recursos provenientes de la ley reservada del cobre, diciendo que no tenía atribuciones para ello. Y por un simple acto administrativo, el actual Contralor, el señor Bermúdez, ha restablecido el papel de la Contraloría en esta materia. Me parece importante, señor presidente, que quede consignado también esto en el informe, puesto que las responsabilidades, estando en lo principal radicadas en el sistema del Ejército, también tienen colaboradores externos en la negligencia que ha permitido el escándalo del llamado Milico Gate. Gracias, señor presidente. Antes de ofrecer la palabra al diputado señor Verdugo,